Abra su Biblia en Juan, gloria a Dios. Juan capítulo 15. Es gratificante descubrir que Dios tiene un plan para cada uno de aquel que elige salvar. Me impacta eso porque cuando uno camina en el Evangelio y va caminando y va buscando al Señor y va teniendo comunión con el Señor, va conociendo del Señor, uno va experimentando cosas espirituales y al mismo tiempo va aprendiendo de la Biblia. Lógicamente uno debe de escuchar, congregarse, oír la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero a medida que uno va creciendo con el Señor, que uno va interactuando la vida espiritual, empiezan a aclarecerse muchas cosas en nuestra vida de los planes que tiene Dios para uno. Aparte, muchas veces empieza a entender uno del por qué el Señor lo salvó de este peligro, lo salvó del otro peligro. Empieza a entender uno por qué no me morí en el momento que estaba para morir. Al menos en mi propia vida, ¿no? Yo estuve, pero de verdad, ya más muerto que vivo. Estuve en un país en donde la guerra era terrible. Tuve el peligro de que en mi niñez de 10 a 11 años me pusieran una pistola, ¿verdad? Porque el país vivía una revolución. Y era tan tremendo esa niñez que no importaba si morían las personas, uno las podía ver en las esquinas o tiradas en la calle, a otros los podía ver balaceados, y eran balaceras a cada rato, o de repente llegaba el ejército y mataba a los guerrilleros, y uno como niño iba a ver, hermano, todo eso. Y vivía de repente esas violencias que estaba uno en el mercado y de repente una balacera y mataba un montón y uno se salvaba. Y así, cuando uno llega al Señor empieza a recordarse aquello. Y después yo me recuerdo que en ese momento de 10 a 11 años que empecé a ingerir droga, ¿verdad? Empecé a vivir un montón de cosas negativas en mi vida. Y empecé a experimentar casi la muerte. Y recuerdo de que mis padres por la guerra tuvieron que salir, la guerra del Salvador. Yo nací allí en El Salvador. Y mis padres tuvieron que elegir dejar la nación, irse a los Estados Unidos, a Los Ángeles, California. Y íbamos saliendo por etapas, ¿verdad? Y yo no quería vivir, morir en El Salvador, porque decía yo, si me sacan de aquí me muero. Sin embargo, me cayó una enfermedad horrorosa, horrible, que hasta el día de hoy nadie supo por qué se dio eso a mi edad. Incluso me fui moribundo para los Estados Unidos. A la semana que llegué, caí como para morirme. Me llevaron a los doctores, al hospital. Y ahí, hermano, me examinaron como 20 doctores de todo el mundo. Imagínense. No sabían por qué a mi edad había sucedido eso. Y yo miraba ahí, hermano, con dolores que creo que así son los dolores de parto de la mujer. Porque destruía las puertas, porque era un dolor que yo deseaba morirme. Yo decía, yo quiero morirme, quiero que me quiten este dolor, un dolor terrible. Pero no puede imaginarse usted, porque era indescriptible el dolor. Y llegaron doctores de este lado, me metieron en un cuarto esperando doctores que vinieran de New York, que vinieran de diferentes partes de los Estados Unidos. Hasta japoneses llegaron, hermano. Yo los miraba ahí. Y todos como 20 tipos viendo todo el sistema mío de adentro. Nunca a esta edad se ha dado esto que le ha pasado a este muchacho. Y yo quería que me quitaran el dolor y me metieron una sonda en vivo hasta el sistema. Y allí empecé a sentir que se me quitó el dolor. Y después era la decisión de ponerme una inyección
no sé de qué, solo que oí nada más que decían que era de no sé, algas del mar y no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? Para descontaminarme el cuerpo. Y era una cosa tenaz. Y después me metieron en un cuarto, en donde era un cuarto solitario, en donde estaba una camilla helada así, y los vidrios así al lado, ¿verdad? Que podía verse de afuera para adentro. Y le dijeron a mi hermano, que fue el que me llevó: mire, señor, tiene que firmar, porque el 90% de los que van a recibir esa inyección se mueren. El 10% nada más vive. ¿Qué dices tú? Yo le dije que me la pongan, pero quiero que me quiten ese dolor. Mas no sabía que si me moría ahí, me iba a ir al infierno. Y mi hermano dijo: bueno, mis papás no vinieron, pues firme usted. Le dije: firma, le digo yo, no importa. Mire, hermano, arriesgándome todo ahí, sin saber que Dios, sin saber de que había un infierno que me podía podrir. Firmaron y me empezaron a poner esa inyección, hermano. Así era la inyección. Y así era de grueso el líquido que me metieron para descontaminar el cuerpo, por las descomposiciones que había tenido en mi niñez. Imagínense qué grave era mi condición. Y de repente, hermano, cuando me metieron la inyección, empecé como a hincharme así como un globo, como para explotar. Sentía esa sensación de que iba a explotar mi cuerpo, y todos los doctores viendo, hermano, solo yo ahí en esa plataforma cromada. Y era una cosa tremenda cuando de repente empecé como que así, pero era una cosa horrible. Y después, ¡pum!, llegó la calma. Volví otra vuelta así, a la normalidad. Y entonces ya salieron los doctores ahí y ya empezaron a restaurarme y todo eso, hermano, en el hospital. Me pagaron todos ellos. Una de las familias de Luther King, uno de los predicadores más, hoy que fui, me di cuenta y dije: ¿quién pagó todo esto? Y era justamente, fui al hospital, hoy que fui a los Estados Unidos hace poco, fui a preguntar, ¿verdad? Porque tenía que sacar un documento y dije: ¿quién pagó todo esto? Y ahí salieron todos los datos, y había sido la hija de la familia de este gran evangelista tremendo. Imagínense, es que es algo curioso. Había sido la familia esta, que era la que había, hermano querido, puesto todo el dinero para que me atendieran y todo eso, y las operaciones y todo lo que tenían que hacer. Me quedé asombrado cuando dije: qué bárbaro, ¿cómo es Dios? Bueno, entonces uno se da cuenta de que Dios tiene un plan. Cuando me convertí, me puse a pensar en todo ello, en todo lo que hice, en todo lo que me sucedió, porque después que salí de ese hospital, en una semana que ya me sentía fuerte, empecé otra vuelta a fumar marihuana. Fíjese, mira hasta dónde puede el hombre caer. Y teníamos una pandillita allí en Los Ángeles, donde nos reuníamos todos aquellos que fumábamos. Y recuerdo yo que, hermano, mire, tuve la dicha ahora me estoy acordando de ese hecho, a punto de morir un día que fuimos a recoger una droga, a comprarla a un lugar. De repente entro a un lugar ciego, así, y me pongo ahí en el garaje así, y de repente no sé qué me dio ver por el retrovisor. Tenía 15 años, pero ya como allá uno podía manejar, 15, 16 años. Y cuando vi por el retrovisor, venían dos morenos de color, gigantes, hermano, con garrotes llenos de clavos, porque latinos no podían estar en ese lugar, o sea, los detestaban los latinos. Y cuando ellos entran, yo no sé cómo hice, hermano, me salgo y venía un morenito, y cuando yo lo veo que yo me adelanto y le pego rápido, yo me adelanté. ¿Para qué le pegué, mi hermano? Era una mole, así el tipo, y era un enano a la par de él. Y viene y me pega una, pum, y caigo al piso, hermano. Mire, yo ahí hubiera muerto, porque
uno estaba pegándole al auto, rompiéndolo arriba, ¿no? Y el otro viene así, con el gran pie que tenía, venía a romperme toda la cara. Y no sé cómo desperté en ese instante, pero todo así. Desperté en ese instante y me lo alcancé a quitar. Y no sé cómo fue, por la misericordia de Dios, me di la vuelta y empecé a correr, hermano. Empecé a correr, tenía un físico tremendo porque como jugaba fútbol y todo. Y me metí al tráfico para que me atropellara el tráfico, imagínense. Porque no quería que me matara el tipo. Me metí al tráfico y una chilladera de autos, hermano. Y el moreno se quedó parado. Y entonces cuando yo vi que se quedó parado, volví otra vuelta a la cuadra. Y me fui. Y me agarró un americano y me dijo, ¿qué pasó? No, dice, me acaban de atacar. Le digo, y empieza a hablar la policía y todo. Pero yo había dejado el auto con las llaves. Ahí lo había dejado tirado. Y yo quería ir al auto y decir, estos tipos se lo van a llevar. Y de repente cuando doy la vuelta a la manzana sin un zapato, también había tirado el zapato. Es horrible. Imagínense todo lo que uno es guardado. Ya va a ver por qué le estoy contando esto. Porque lo que le voy a decir es tremendo. Y no sé por qué se lo estoy diciendo, pero tiene que ver con el plan que Dios tiene para con nosotros. Y aquí hay testimonios tremendos. Pero tremendo el testimonio de Pablito con su papá. Un día lo vamos a poner a contar a Pablo. Dios mío. Esto que le estoy contando yo es nada a la par del testimonio que tienen estos tremendos varones de Dios. Dios mío. Y vuelvo otra vuelta, doy la vuelta. Y cuando llego veo que no están las llaves, solo que había sangre en las llaves. Y yo, ¿qué pasó? Y cuando veo que viene el amigo mío, que era un enano así, chiquitito. Pero era un malvado con el alma, hermano. Me dice, les metí el cuchillo a los dos y le quité las llaves de las manos porque querían robar el auto y vámonos en este momento. Y ahí había cuchillado a los morenitos. Imagínense la vida que uno puede estar llevando cuando realmente no conoce a Cristo. Lo tremendo es que Dios tenía un plan. Y eso es lo que le quiero hablar porque al principio quizás no lo descubres, pero a medida que creces e intimas con el Espíritu Santo, se te va revelando lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo estas palabras, Juan capítulo 15 versículo 16. Dice, vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Oyó? Otras versiones dicen, yo soy el que los elegí a ustedes. Esto quiere decir que Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un plan para nosotros como lo tiene para nuestro ministerio o el ministerio que vas a desarrollar. Él ya tiene un plan diseñado. En otras palabras, Dios planeó nuestro nacimiento desde antes que papá conociera a mamá, así como lo hizo con el profeta Jeremías. Antes que conociera papá a mamá o mamá a papá, Dios ya había determinado en la eternidad que ese feto fuera a parar ahí. Por eso es que podemos confirmarlo con lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Oiga, mire esto, qué tremendo si usted se pone a pensar. Y antes que nacieras te consagré. Oiga eso. Te puse por profeta a las naciones. Oye eso. Antes que nacieras te conocí, quiere decir platiqué contigo. Estuve contigo antes de llamarte. Claro, usted no se recuerda. Pero la Biblia dice, se me está viniendo un pasaje tremendo. Dice que nadie viene al Hijo sin antes haber aprendido del Padre. Y cuando usted dice, ¿dónde aprendí? Usted no se acuerda.
Porque eso lo vas descubriendo a medida que vas creciendo en el Señor. Note esto, porque esto quiere decir que Dios eligió el tiempo y la época en que tú deberías de nacer. Él lo eligió. Recuerde, Dios nunca comete errores. Por eso nacimos justo en el tiempo indicado que Él dijo: tú vas a nacer allí, en este barrio, en esta nación. Él lo hizo. Incluso, mire, podríamos haber nacido antes de Cristo, pero por alguna razón, por el plan, Él quería que naciéramos en este siglo, en el día justo, porque Él tiene contados nuestros días. Y es tremendo cuando uno conoce esto, porque hoy usted tiene que salir fortalecido, hermano, y tiene que salir con una actitud de servicio a Dios. Ya va a ver por qué. Porque también, si Dios hubiera querido, hubieras nacido en otra nación, o yo hubiera nacido en otra nación, pero no lo hizo. Él quiso que tú nacieras en Paraguay, que tú nacieras en Argentina, que tú nacieras en Chile, que tú nacieras en Bolivia, que tú nacieras en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos. Él lo planificó que fuera así. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan diseñado para ti. Él sabía cómo iba a recorrer tu vida y cómo tú ibas a proceder en esa vida. Yo recuerdo que cuando era niño, porque yo tenía unos primos que iban a la iglesia y me llevaban a la escuela dominical, y a mí me encantaba. Y me regalaron una Biblia chiquitita, hermano, y yo drogado me subía a un palo a leerla. Les decía yo que la leía, pues, pero era mentira. Lo tremendo es que, hermano, me recuerdo que me iba hacia, en esa época, antes de la guerra, era en mi niñez, íbamos con los muchachos, teníamos 9 años, 10 años, y yo de 10 años, Dios mío, tenía una cabeza como de 25, 30 años. Y nos íbamos, hermano, hacia las montañas, ahí caminaba, andaba con mi grabadora en el lomo ahí, y de repente caminaba por aquellas selvas, por aquellas fincas, y me recuerdo que cuando caminaba por esas fincas, nunca se me va a olvidar, sentía que alguien me estaba vigilando y protegiendo. Sentía su presencia, pero no sentía una presencia negativa, sino decía yo, Dios mío, y me quedaba viendo para atrás y miraba que los árboles se movían, y yo decía, Dios mío, hay alguien que viene detrás. Lo sentía fuertemente. Ahora entiendo que la protección divina de Dios estaba sobre mi vida. Y es tremendo cuando uno se pone a pensar en eso. Recuerde, Dios nunca comete errores, porque Él tenía un plan diseñado. Incluso, mire, Él preseleccionó la ciudad donde vivimos, el barrio donde ahora residimos, y también nos puso en esta congregación para que nos conociéramos. Increíblemente, Dios puso la gente indicada especialmente para que nos ayudara. A mí me ha puesto gente indicada, a ustedes, para que ayuden a la obra de Dios. La puso, la diseñó, la puso ahí, incluso me puso inconverso, para que pudieran no pedirme una garantía y poder vivir sin garantía. Es increíble en la República Argentina todo eso. Gente que dice, Dios mío, ¿cómo me puso eso? Y así, gente que, hermano, hallé gracia ante sus ojos, aunque no conocieran a Cristo. Ya Dios tenía diseñado, porque Él sabía que yo de alguna manera iba a ser una bendición en el ministerio que Dios me ha dado para muchos, ustedes y muchos más en la nación argentina y en Sudamérica. Y es tremendo cuando uno se pone a pensar. La Biblia, mire, es tremenda, porque allí, mientras usted va a Hechos 17,
Usted sabe que eso es un milagro que Dios hizo muy bien en nuestra vida. El que nosotros lográramos conocernos y ahora nos amamos más, con algunos nos amamos más que nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera familia. Usted es mi verdadera familia. Genéticamente espiritual, usted es la verdadera genética espiritual, porque usted viene del mismo redil que yo vine. Porque el Señor Jesús, la Biblia habla ahí en Pedro, en las cartas de Pedro, habla que Él nos pastoreaba en ese pasado eterno. Él nos cuidaba, éramos ovejas de Él en ese pasado. Lógico, uno no se recuerda, pero la Biblia lo describe claramente. Y aparte dice así, mire qué versículo, lo vamos a leer en dos versiones. Hechos 17:26. Mire lo que dice. Y de uno, dice la versión de las Américas, después le leeré otra. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Oiga cómo dice ahora la nueva versión internacional. Me gusta, y otras más que le voy a leer. Dice esta versión internacional: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó, oiga, los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Mire qué tremendo. Biblia lenguaje actual dice: a cada nación le dijo Dios cuándo y dónde debía vivir. Mire qué bárbaro esto. Hermano, Dios determinó los lugares exactos en donde íbamos a vivir y decidió la generación precisa en la cual deberíamos de nacer. Y por eso cuando tú descubres tu generación en donde Dios puso, y cuando tú empiezas, hermano, a escudriñar las escrituras, te empiezas a dar cuenta de que se te va revelando el plan que Dios ha diseñado para que tú camines por ese plan. Lógico, nadie lo va a entender, porque a veces tienes que sufrir. A veces te va a venir la injusticia. A veces quizás vas a estar en un lugar necesitado. A veces vas a estar en un momento crucial de tu vida. Y te vas a preguntar muchas cosas como hijo de Dios. Sin embargo, si sigues el plan, el diseño, y empiezas a destruir toda la iniquidad que ha venido arrastrando tu familia desde la cuarta generación, entonces empiezas a vislumbrar la liberación completa para dar a luz otra generación que va a ser mejor que tú. Y es tremendo esto, hermano, porque Dios determinó. Y aparte, y a mí este versículo es impactante, este que le voy a dar, porque es un versículo que ya está determinado, pero hay que entenderlo, exclusivamente aquellos que están predestinados por Dios. Dice ese versículo impresionante, Efesios 2:10. Oiga esto, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, oiga, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Oyó? O sea, todas las obras estaban preparadas. Por ahí tenías que pasar tú. Oiga eso, por favor. Esto quiere decir que Dios preparó nuestro camino de antemano y tiene su plan
para cada uno de nosotros. Entonces aquí se pone buena cuando uno entiende esto. Entonces usted tiene que preguntarse, Señor, ¿cuál es mi plan? Enseñarle a nuestros hijos que tienen un plan. Tú tienes un plan. Porque realmente nuestros hijos solo son prestados nada más. Por eso debemos de tener nosotros el cuidado y debemos de empujarlos para que descubran su plan, porque el abortar ese plan implica sufrimiento. Sí, porque si uno aborta el plan que lleva o el llamado que Dios ha hecho y uno, por ejemplo, para entenderlo, se aparta de lo que está llevando, o uno se aparta de ese camino, la consecuencia es sufrimiento. O mejor dicho, la palabra es, si uno se desvía del camino que ya le mostró el Señor, porque cuando te llamó a ti, me llamó a mí, uno sabe que hubo un cambio, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe eso o no? Usted sabe que lo han cambiado. Y usted sabe que ahora usted no puede vivir si no es Dios. Usted quiere decir, yo ya tengo un diseño, ya entendí que no puedo estar fuera de Dios. Así esté por allá, por acá, aquel que está caído sabe de que Dios es Dios y tiene que volver otra vuelta a la iglesia. Porque si no, ¿cuál es la consecuencia? Sufrimiento. Es como los hijos que no te honran. Oh, hermano, cuando hablemos de la honra, mire, estoy estudiando eso. Qué tremendo, hermano. Los hijos cuando no honran a papá y a mamá se están metiendo en un gran problema, hermano. ¿Por qué? Porque la honra, solo este pedacito le voy a decir, la honra trae incorporada la bendición. Ya trae incorporada. Entonces no tengo que orar porque ya trae incorporada. Solo tengo que actuar y hacer honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Ahí está, la incorporación ya está de la bendición. Entonces yo lo que debo de hacer es honrar. Y eso es tremendo, hermano. Por eso ahora va a entender por qué miles de jóvenes mueren antes de tiempo. Por ejemplo, en Argentina, en la estadística que tuve hace años yo, morían 3,000 jóvenes por mes. Era una estadística muy elevada. Ahora no sé cuánto. Entonces hay que ponernos a pensar. Lo impresionante es que ahora es nuestra responsabilidad encontrar lo que es ese plan para que podamos caminar en él. Esa es nuestra responsabilidad. Para que podamos, hermano, saber que hay un plan que, hermano, Dios diseñó. Unos solo vienen para una cosa, otros para otra cosa, otros para 4 cosas, qué sé yo, otros para hacer esto o lo otro. Incluso otros vienen para sostener nada más ministerio. Como la viuda de Sarepta. Ella no sabía su plan, pero a Elías ya se lo habían revelado. Ve a Sarepta. Ahí está una viuda que te va a alimentar. Ahí está una viuda. Y fue a la viuda. Y fue a Sarepta. Y la viuda no sabía nada hasta que le revelaron. Y ella dijo, verdaderamente este era un hijo, este era un profeta, este era siervo de Dios. Lo tuvieron que revelar. Entonces podemos decir que Dios no nos escogió para un propósito muy específico. Y no debemos nosotros abortarlo. Porque como les decía ayer a los ministros, ¿verdad? Uno comienza barriendo. Y después Dios va promoviendo. Porque hay un diseño ahí. Aparte, dentro del plan que Él determinó para nosotros, lo hizo para que tuviéramos éxito. Es decir, Él trazó un plan, te llama del anonimato, de la droga, del alcohol, te llama de la basura, te llama de la calle, te llama de una familia quizás disfuncional, te llama, hermano querido, de muchas maneras.
Y de repente llegas a sus pies y ahí empieza Dios a trabajar con tu vida. Y empieza a decirte, mira hijo, si tú me eres fiel, si tú eres obediente, si tú tratas de hacer lo correcto, no lo perfecto porque nadie es perfecto, pero si yo trato de hacer lo correcto en Dios, tarde o temprano las bendiciones empiezan a fluir, empiezo a cambiar, empiezo a ser transformado, empiezo a tener sabiduría, entendimiento, empiezo a ser un buen trabajador sin darme cuenta. De repente Dios, hermano, te da una sabiduría extraordinaria y tú dices, Dios mío, ¿y esto cómo es? Y Dios empieza a trabajar porque tú estás metido en ese diseño y no lo estás abortando, porque tú puedes morir con diseño también, como los israelitas que salieron de Canaán tenían el diseño de entrar al éxito. Es decir, de aquellos que salieron, perdón, de Egipto y que iban para Canaán, ellos tenían el diseño de entrar al éxito. Canaán era el éxito, la bendición, todo. Pero ellos lo abortaron, entonces murieron porque se apartaron del plan. Quiere decir, se apartaron de las promesas, de lo profético. Quiere decir que uno puede, hay gente que ha perdido todo eso. Entonces uno tiene que aprovechar desde su juventud. Yo, gracias a Dios, he aprovechado en todas las batallas y todo eso, hermano. Me he mantenido desde los 17 años predicando el Evangelio de Cristo. En las buenas, en las malas, en las necesidades, en los problemas, en las dificultades y en muchas cosas. Pero aquí estoy parado para la gloria de Dios. ¿Me entiende? Entonces, es nuestra responsabilidad encontrar lo que es el plan para que podamos caminar por él. Entonces, podemos decir que Dios nos escogió para un propósito muy específico. Aparte, dentro del plan que Él determinó para nosotros, lo hizo para que tuviéramos esa bendición de parte de Él, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque si no hubiera permitido que tú nacieras. No hubiera permitido que tú nacieras. Como aquellos fetos que quisieron ser abortados, muchos de los que me están escuchando por YouTube quizás, muchos de ellos, y quizás habrá alguien aquí, que quizás, hermano, sus padres no querían tenerlo. Yo he tenido testimonios de personas de que sus padres les han contado de que quisieron abortarlo, se tomaron un sinfín de pastillas para abortarlo, pastillas abortivas, y no pudieron matar ese feto, porque Dios tenía un plan específico para esa persona. Dios quería que esta persona naciera y que fuera de bendición, porque Dios tenía un plan de éxito y de bendición para su vida. En otras palabras, Dios nunca se hubiera propuesto en crearte. No, ¿y para qué voy a crear esto si no va a servir? ¿O no? Usted lo que no le sirve, dice, no, esto no me sirve, lo tira a la basura pues. ¿Para qué va a hacer basura? ¿Para qué? ¿Solo para tener el basurero en su casa? No. Eso no es correcto. Por lo tanto, solo tenemos una vida por vivir para Cristo en la tierra. Escucha esto, por favor. Y nosotros debemos de invertirla sabiamente. Porque yo sí creo, porque lo vivo y lo he vivido desde mi juventud, lo mejor que un ser humano, lo mejor que un joven, nuestros hijos especialmente, que nacen en nuestra familia, hermano, conocer el Evangelio es algo extraordinario. Cuando conoces la gracia divina de Dios, la libertad verdadera, no la libertad falsa, la gracia, hermano, pura, no la gracia barata. Cuando tú conoces este evangelio maravilloso, glorioso, hermano, que fuera de todo legalismo inmundo, porque el legalismo ha destruido la juventud. Pero cuando tú conoces la verdadera gracia, no la gracia barata, entonces uno como joven puede desarrollarse. Puede ser el mejor de la escuela, el mejor de la universidad, el mejor en un deporte, el mejor en todo. Sí, hermano. A mí me encantó siempre
estar en el equipo que gana. Siempre. Y siempre, hermano, por lo general 90% ganamos. El 90% gané en todo lo que, ¿verdad? Hice en el deporte, por ejemplo. Me encantaba ser un ganador. Y hasta el día de hoy, cuando juego, me encanta ganar. Y siempre es lindo cuando uno llega con un trofeo. Con Pablito, por ejemplo. Hemos estado en un equipo, hermano. Ahora está medio barrigón pan, ya no corre mucho este Pablo. Pero recuerda aquellas victorias que tuvimos en el Parque Roca con Pablito ahí, en el equipo, hermano. Uno se siente alegre, feliz, que siempre fuimos ganadores, porque Cristo nos hizo de esa manera. Por lo tanto, solo tenemos una vida por vivir para Cristo en esta tierra y debemos de invertirlo sabiamente. En otras palabras, vivamos a pleno en la vida que nos toca vivir e investiguemos el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lo investigo? ¿Cómo hago para saber que tengo un plan? Bueno, primero es muy importante escuchar la palabra y leer la palabra. O sea, tener un hábito de leer las escrituras y un hábito de escuchar, hermano, palabra revelada de hombres de Dios que están en la tierra, para que te vayan conduciendo a lo que Él ya te llamó. Por eso debemos de involucrarnos. Sirvamos en la obra antes, y esto me decía el Espíritu hoy en la tarde antes de venir. Diles a los jóvenes que sirvan antes de que digan en su vejez, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque muchos jóvenes van a llegar a la vejez, y de seguro van a llegar, y van a decir, ¿por qué no hice teniendo tanta fuerza para poderle invertir en el Señor? ¿Por qué no le di? Eso me decía el Espíritu que le dijera, mi fuerza. Incluso estoy por enviarle a jóvenes que conozco que están fuera de foco, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice? Y casi lloraba yo, hermano, cuando me hablaba el Señor estas palabras hoy en la tarde. Pues escribí este pedacito hoy en la tarde. Diles, así me decía, a los jóvenes especialmente. Porque muchos de ellos, ahora yo conozco ancianos que dicen, yo quiero trabajar, yo quiero hacer la cosa, para que ya ni moverse puede la viejita y el viejito, hermano. Ya está para morirse. Ahora sí, y ahora ya no, ¿por qué no lo hizo en la juventud? ¿Por qué no lo hizo en la juventud? Y esto es lo que le dice el Señor a la juventud. Eclesiastés, capítulo 12, qué versículo más tremendo. Yo agradezco a Dios en gran manera por haberle dado toda mi juventud. La verdad que aunque siento muchas cosas que me faltaron hacer, aún soy joven innegablemente y le voy a seguir dando lo mejor como siempre lo hago, pero a veces me he sentido así, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro en este año, hubiera hecho aquello en el otro año. Y una vez me puse a pensar, dije yo, cuántas bendiciones he perdido por caprichoso, por orgulloso, por muchas cosas. Cuántas cosas, bendiciones perdí por no haber tomado esta decisión antes, o esto o lo otro. Y me puse a pensar un día y llorando ante el Señor, dije, Dios mío, perdí tantas bendiciones. Y es que le he servido al Señor con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu, con mi cuerpo. He sido un guerrero en cualquier terreno para Él, porque para Él todo mi ser es para Él. Pero me impactó este versículo que es para la juventud. Dios le habla a la juventud directamente y le dice en Eclesiastés 12, versículo 1: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. ¿Oyó? Antes de que vengan los días malos. Quiere decir que hay días malos que nos vamos a enfrentar. Y hay días de vejez, porque después habla de toda la vejez. Algún día vamos a estudiar todo el capítulo, porque empieza a hablar de cómo se empieza a debilitar las manos, los pies, los ojos. Acuérdate de él en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que cuando llegues allá vas a decir: Dios mío, ¿cómo no pude hacerlo? Yo me imagino, hermano, aquellos que no apoyaron al apóstol Pablo, porque me recuerdo de eso yo. ¿Cuántas iglesias deberían de haberlo apoyado a él en todo sentido? Y hermano, y no lo apoyaron, y ahora están diciendo: Dios mío, ¿cómo no apoyamos a este paladín del evangelio? Porque era un paladín del evangelio, hermano. Es un hombre de Dios. Ni iglesia tuvo, fíjese. Y fue uno de los más grandes predicadores de la tierra. Uno de los más privilegiados, podemos decir, porque escribió el 75% del Nuevo Testamento. Pero lo vemos sufrir demasiado, aunque él ya sabía que en el plan que Dios le había diseñado también iba a pasar por pruebas, luchas, dificultades y todo eso. Pero nunca se achicó por nada. Nunca, y eso es un aliento a aquellos que predicamos el evangelio. Nunca lo va a ver usted triste. Siempre lo va a ver victorioso. Siempre lo va a ver alegre. Es decir, no, vamos adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y no lo podía todo. No lo podía todo. Pero la actitud que él tenía era tremenda, hermano, en ese plano. Entonces acuérdate, si tú eres joven, acuérdate, aprovéchalo, crece, desarróllate, sueña. Aunque no tengas nada, solo sueña. Sueña lo que quieres ser en él. Y cuando empiezas a soñar lo que quieres ser en él, él empieza a direccionarte el sueño, la meta, la visión. Y empiezas a ver cuadros, Dios mío, tremendos, hermano. Yo vi todos estos cuadros que estoy viviendo hoy. Yo los vi en mi juventud. Lloré frente a mi cama muchas veces, delante del púlpito, sirviendo al Señor. Ay, Dios mío, hermano. Y yo soñaba con ser un predicador de este calibre. Quería ser un predicador a las naciones, para bendecir a todos los que podía ser bendecidos. Soñé, lógicamente quizás tú no vas a ser llamado para un predicador, pero puedes soñar con una gran empresa, puedes soñar con un gran, qué sé yo, algo extraordinario, porque todavía hay tiempo. Y soñar, porque Dios es el que direcciona, el que sorprende, el que pone todo lo que vas a necesitar en ese sueño, porque tú estás bendiciendo la obra que Dios está haciendo en la tierra. Sí, por eso hay ministerios que están puestos en los primarios, como el ministerio de ayuda. Es un ministerio pero tremendo, hermano, apostolar. Porque Epafrodito tenía ese ministerio. Epafrodito era apóstol de las necesidades de Pablo, una ayuda inmensa. Él sabía el plan, conocía a Pablo, sabía que ese hombre tenía un diseño. Eso es tremendo, hermano, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, si tú has nacido en el hogar de cristiano o de joven, estás en los caminos, quizás ahora eres inmaduro, quizás ahora no conoces muy bien cosas, pero empiezas a soñar en Dios. Y cuando menos sientas, y sírvele, no importa en lo que sea, sírvele. Cuando menos sientes, Dios va a tomar su mano, es decir, con su mano, mejor dicho, va a hacer que se muevan las cosas para tu vida.
¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Salmo 144, el versículo 4, dice una gran verdad. Dice así, Salmos 144, 4. Oiga cómo dice: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Así es la vida en la tierra. Es pasajera como una sombra que pasa. Cuando menos sientes, estás viejito. Ya no puedes correr mucho. También es el Salmo 99 dice: el paso de nuestros años no es más que un pensamiento. Otra dice un suspiro. Y el versículo 10 dice más adelante: porque pronto pasa y volamos. Y eso es verdad, hermano. Cuando menos sentimos, estamos volando. La Biblia, el lenguaje actual, dice el Salmo 99: los años se nos escapan como se escapa un suspiro. Y en verdad, cuando uno se mira en el espejo y dice: jala de ver, tengo arruga ya. No me había visto mucho. Y empieza a verse los pelos, hermano, las canas. Jala, dice, está pasando el tiempo. También la carta de Santiago compara nuestra vida como la niebla, fíjese. Pasa como un flash por nuestros ojos. Y es tremendo porque es así. Cuando menos sientes, ya eres grande. Ya eres una persona mayor. Pasa así. Por lo tanto, damos un par de vueltas más y todo se termina, y de repente toda esta generación estará en la eternidad. De repente todos los que estamos aquí vamos a estar en algún momento de este siglo en la eternidad. La pregunta sería: ¿qué es la eternidad? La eternidad es una vida sin fin a la vista, y es donde todo ser humano va a vivir condenado o bendecido. Es que eso es lo más tremendo, hermano. ¿Cómo voy a aprovechar el tiempo que Dios designó a que yo caminara sobre esta tierra? Porque Él designó. Yo nunca me hubiera imaginado nacer en Hilo Vasco, allá un pueblito que ahora es una ciudad grande. Claro, era ciudad, pero en ese entonces era chiquitito. Y estar acá, pero sí me sentaba yo de niño, ya esos pensamientos sí eran espirituales. Había una ventanita ahí donde yo dormía, así en la cama. Me sentaba en la ventanita, hermano, y pasaban los aviones, pero a lo lejos. Y yo decía: en eso voy a andar yo un día. Y qué esperanza, hermano. Si me miraban, cero esperanza. Pero decía: yo un día voy a volar. Y empezaba a volar, hermano. Y con mi primo nos íbamos al aeropuerto, ¿verdad? Y mirábamos salir a todos los empresarios y caminaba. Y yo le decía al tipo: algún día yo voy a andar así, mira, con mi maletín. Y hacía mis cosas. Un día yo voy a andar ahí en los aviones, vas a ver. Y vos estás loco, me decía, déjate. Y nos íbamos, pero yo me iba soñando. Cuando me convertí a Cristo, esos sueños se multiplicaron. Es decir, empecé a soñar que sí podía lograrlo en Cristo Jesús. Y sucedió. Lo triste es que hay millones de personas que no creen que existe vida más allá de esta tierra. La pregunta: ¿cree usted que esto es todo lo que hay? ¿Esto que miramos? Eso sería ignorancia. Si usted cree que todo lo que hay en la tierra solo eso es la persona más ignorante que uno puede escuchar. Y hay cristianos que sí creen que solo eso hay. Y que no existe vida en ninguna otra parte del mundo. Aunque la Biblia lo diga. Porque la Biblia lo dice.
El Señor mismo lo dijo antes de irse. Dijo, en la casa de mi Padre muchas habitaciones, moradas hay, donde mora gente, mora creaciones, mejor dicho. Yo voy a preparar una solo para usted, otro mundo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque aún en medio de esfuerzos y terribles confusiones, los sabios, la gente y los científicos saben en lo profundo de su ser que tiene que haber algo más en el universo, y lo hay. La Biblia también lo registra que lo hay. Ahora, ¿sabe por qué el hombre piensa que hay algo más y se esfuerza por ir al espacio? Porque la Biblia dice un versículo tremendo. Si usted no lo ha leído, ahora se lo voy a leer yo. Eclesiastés, que está ahí también en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Oiga cómo dice. Y yo voy terminando. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, ¿oyó? Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Oyó? Hay eternidad en todos los corazones. ¿Oyó eso, hermano? Ahí dicen, ¿eh? Pero muchos no han descubierto ese plan. No han descubierto. Entonces, esta es la razón del por qué cada persona anhela más de lo que el mundo puede ofrecer. Por eso hay un vacío en el corazón de cada persona, un abismo que solo Dios puede llenar. Y cuando uno le permite a Dios que lo llene, empieza a vislumbrarse las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces te hace soñar. Y ahí es donde uno dice, gracias Señor. Lo triste es que muchos quieren llenarlos de muchas formas, pero no se puede, porque ese abismo solo lo puede llenar el Dios mismo. Yo termino. Lo bello, que cuando uno acepta a Cristo, empieza a llenar el corazón con amor, paz, seguridad y verdadera vida delante de su presencia. Y ese es el Dios que predicamos acá. Cierre sus ojos, hermano. Yo he terminado delante de la presencia del Dios del cielo. Y vamos a orar. 5 minutos y nos vamos. Vamos a orar. Primeramente, aquellos que nos están viendo por este canal de YouTube. Usted que está ahí, que quizás está pasando momentos duros, difíciles, no comprende el por qué está sucediendo eso. Quizás Dios lo esté llamando, y de seguro que sí. Quizás le esté diciendo, ven a mí, yo quiero perdonar tus pecados y quiero empezar a revelarte los planes que tengo para ti. Si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador y quiere empezar a vivir para este Dios maravilloso al cual le predicamos, aquí está su oportunidad. Usted quiere aceptarlo, solo tiene que decir, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te pido que perdones mis pecados y borres mis rebeliones y entres en mi corazón, y quiero que me hagas nuevo. En el nombre de Jesús te recibo, para la gloria de tu nombre. Amén. Tú que estás ahí, que quizás eres joven, es el tiempo que te unas a una iglesia y le sirvas al Señor, porque ahí te necesitan para activar el reino en ese lugar. En el nombre de Jesús te insto a que lo pienses y veas, porque el Señor tiene cosas grandes que darte. Yo voy a orar por ti que estás ahí al otro lado. Padre, glorifícate en la vida de tus hijos que están ahí, Señor, oyendo este mensaje. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú puedas tocar la vida de ellos a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan ver que en ti se pueden lograr muchas cosas y que tú tienes un plan determinado en sus vidas. En el nombre de Jesús yo los bendigo desde este punto del mundo, para que tu nombre sea glorificado en ellos y que tu palabra haga el efecto, Señor, que debe de hacer.
para la gloria de tu nombre. Amén. Usted que está aquí, mi hermano, quisiera orar. Quisiera que oráramos. Usted quiere venir aquí al frente, venga a darle gracias a Dios y Señor, revélame cada día los planes que tienes para mí, Señor. Yo quiero orar por tu vida. Si quiere pasar, pase. Permítanos.